Había un hombre llamado don Ramiro, un anciano de espíritu joven, quien, a pesar de sus años, no dejaba de lado una de sus más grandes aficiones, reunirse con sus amigos de toda la vida para beber y charlar hasta que el sol despuntara en el horizonte. Don Ramiro tenía hijos ya mayores, con vidas propias, pero eso no había cambiado mucho en su rutina. Desde hace años, su vida transcurría entre largas noches de tragos y visitas a casa de sus amigos, donde las risas, las cartas y los brindis se extendían hasta el amanecer. Su esposa, doña Emilia, llevaba años aguantando esta conducta. Si bien en su juventud había entendido que ese era el carácter de Ramiro, con el paso de los años, su paciencia se había ido agotando. Ella veía como cada vez que él salía de casa, lo hacía sin consideración alguna por su familia, y regresando al día siguiente con los efectos de la bebida dibujados en su rostro. Ya no estamos para estos trotes, Ramiro, le repetía ella, su voz tenida de frustración. Tus hijos no necesitan verte así, y yo estoy cansada de esperarte sin saber si volverás sano y salvo. Pero don Ramiro no escuchaba. Emilia, la vida es corta, ¿por qué no aprovecharla mientras podamos? Le respondía con una sonrisa despreocupada antes de salir una vez más. Aquella noche fue como tantas otras. Don Ramiro se despidió y prometió volver pronto, pero las horas se alargaron y, como era costumbre, no volvió hasta el día siguiente. Sin embargo, cuando cruzó la puerta de su hogar, algo era diferente. La casa estaba en silencio. Doña Emilia no salió a recibirlo ni le dirigió palabras de reproche. Él notó la extraña atmósfera y fue directo a la cocina, donde encontró una carta de su esposa. Ramiro, he llegado al límite de mi paciencia. Me duele escribir esto, pero necesito que entendas que esta no es la vida que quiero seguir llevando. He pasado años a tu lado, viendo cómo te dejas llevar por las noches, las copas, y los amigos. Mientras tú te divertías, yo me quedaba aquí, esperando, sufriendo por ti. He decidido que es tiempo de que ambos reflexionemos. No estaré en casa por un tiempo. Quizás al estar solo puedas comprender lo que yo he vivido. Emilia. Don Ramiro, aún aturdido por el alcohol, leyó y releyó la carta, sin poder asimilar lo que estaba ocurriendo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de la soledad caer sobre él. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo había permitido que la situación llegara hasta ese punto? Y entonces, frente a la carta que temblaba en sus manos, comenzó a recordar los momentos en que doña Emilia siempre estuvo a su lado, silenciosa, firme, esperando por él sin quejarse. Con el paso de los días, empezó a comprender algo que nunca había aceptado, había tomado su amor y paciencia por sentados. Aquella carta fue el inicio de una nueva etapa en la vida de don Ramiro, una en la que tendría que confrontar sus propias acciones y decidir si estaba dispuesto a cambiar para recuperar lo que realmente importaba, su familia. Un día, doña Emilia descubrió algo que jamás hubiera imaginado, algo que hizo que su paciencia, ya desgastada por los años, se rompiera definitivamente. No solo eran las noches interminables de tragos y risas, con sus amigos lo que la mantenía despierta en la cama, sino que había algo más oscuro que don Ramiro había estado ocultando. Al principio fueron solo rumores, comentarios furtivos de vecinos o conocidos que Emilia no quería escuchar. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Una tarde, mientras estaba en el mercado, una mujer que conocía a don Ramiro desde hace años, y que no podía contener más su silencio, se acercó a ella con una expresión compasiva. Emilia, no es mi intención hacerte daño, pero debes saberlo. Ramiro no solo está gastando el dinero en tragos con sus amigos. Hay mujeres. Lo he visto, y no soy la única. El corazón de doña Emilia dio un vuelco. Al principio, no quiso creerlo. Había sido su compañero por tantos años, el padre de sus hijos, pero al llegar a casa, sintió la necesidad de buscar respuestas. Revisó viejos documentos, facturas, y pronto comenzó a notar que el dinero desaparecía de la cuenta más rápido de lo que pensaba. No tardó mucho en encontrar recibos de hoteles y regalos costosos que ella nunca había recibido. Esa misma noche, cuando don Ramiro volvió a casa, Emilia lo estaba esperando en la sala, sentada en silencio, con la misma carta que había encontrado entre los papeles en su regazo. Ramiro la saludó despreocupado, como siempre, pero algo en el ambiente lo detuvo en seco. La mirada de su esposa era diferente, fría, determinada. Ramiro, comenzó ella con voz firme, sé lo que has estado haciendo. Y no estoy hablando solo de las noches de tragos con tus amigos. Sé que has estado gastando nuestro dinero en mujeres, que me has traicionado de la peor manera. El rostro de don Ramiro palideció, y por primera vez en años no supo qué decir. Intentó balbucear una excusa, pero Emilia lo interrumpió. Ya no hay más mentiras que puedas contarme, Ramiro. Ya no más.
Has cruzado una línea que no tiene vuelta atrás, y esta vez no me quedaré esperando a que vuelvas como si nada hubiera pasado. Se levantó lentamente y le entregó una maleta que había preparado antes de que él llegara. Te vas de esta casa. No quiero volver a verte aquí. Esta es mi casa, y no permitiré que sigas humillándome ni a mí ni a nuestros hijos. Don Ramiro, aún atónito, intentó disculparse, le suplicó, pero Emilia ya había tomado su decisión. Con un dolor que llevaba acumulado durante años, lo echó de la casa. Esa noche, cuando la puerta se cerró detrás de don Ramiro, él entendió, quizás por primera vez, que lo había perdido todo: su hogar, su esposa, su familia. La realidad lo golpeó con la misma dureza con la que él había ignorado los sentimientos de Emilia durante tanto tiempo. Y en la soledad de aquella calle oscura, con su maleta en la mano, se dio cuenta de que no había marcha atrás. Doña Emilia, por su parte, se quedó en la casa que había construido con tanto esfuerzo, pero ahora sentía una extraña sensación de alivio. Por fin, después de años de soportar en silencio, había recuperado su dignidad y su libertad. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que no volvería a dejar que la traicionaran de esa manera. Don Ramiro, tras salir de la casa que había compartido con doña Emilia, decidió que era momento de vivir la vida que siempre había anhelado, una llena de placeres y sin responsabilidades. Sin la carga de su matrimonio y los recuerdos de su familia, se sintió libre por primera vez en años. Al principio, su nueva vida era todo lo que había soñado. Se rodeó de personas que compartían su forma de pensar, amantes de la fiesta, las noches interminables y la búsqueda de aventuras. Pronto, encontró un grupo de amigos que le introdujeron en un mundo de excesos, donde el alcohol y la diversión eran constantes. Las noches se llenaban de música y risas, y Ramiro disfrutaba de la atención de varias mujeres, encantadas por su carisma y sus historias de antaño. Se mudó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que le ofrecía la libertad que tanto deseaba. Gastaba su dinero en lujos que antes había negado. Viajes espontáneos, cenas en restaurantes elegantes y noches en clubes de moda se convirtieron en su nueva rutina. Cada día era una celebración, y Ramiro estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Sin embargo, con el tiempo, esa felicidad superficial comenzó a desvanecerse. Las mujeres que lo rodeaban no buscaban más que diversión, y las fiestas, aunque emocionantes al principio, comenzaron a sentirse vacías. La risa que una vez llenaba el aire se convirtió en un eco distante. Cada amanecer traía consigo una sensación de soledad que Ramiro no podía ignorar. Las mañanas eran especialmente difíciles. Después de noches de excesos, se despertaba con una resaca que no solo afectaba su cuerpo, sino también su espíritu. Se sentaba en la orilla de su cama, observando la habitación desordenada, sintiéndose más perdido que nunca. Era un hombre rodeado de risas, pero con un vacío en el corazón. Una noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, se topó con un grupo de amigos de su pasado, aquellos que solían jugar cartas y compartir tragos en la sala de su casa. Se sorprendió al ver sus caras, llenas de vida, pero también de tristeza. Ellos le contaron sobre cómo Emilia había estado reconstruyendo su vida, creando un hogar cálido y acogedor para sus hijos. Al escuchar sobre su ex esposa y sus hijos, un profundo remordimiento comenzó a calar en su corazón. Durante días, esos recuerdos lo persiguieron. Aunque Ramiro disfrutaba de su vida de placeres, comenzó a preguntarse si realmente había sido feliz. Las risas y el brillo de la noche no podían llenar el vacío que dejó la vida que había abandonado. En los momentos más silenciosos, la ausencia de Emilia y sus hijos se hacía insoportable. A medida que el tiempo pasaba, don Ramiro se dio cuenta de que los placeres efímeros no podían reemplazar el amor verdadero y la conexión familiar. Se sintió atrapado en una existencia que, aunque llena de diversión, carecía de significado. Así, un día, se sentó solo en un bar, observando a la gente disfrutar de la vida. En ese momento, tomó la decisión que cambiaría su camino. Ramiro decidió que era hora de enfrentar su pasado. Comprendía que su camino de excesos solo lo había llevado a la soledad. No sabía si Emilia lo aceptaría de nuevo, pero estaba decidido a intentar enmendar su vida. Con la esperanza de reconectar con su familia, comenzó a trazar un plan para regresar a casa y buscar el perdón que tanto deseaba. Pero sabía que no sería fácil, tendría que enfrentarse a sus errores y demostrar que había cambiado. Con ese propósito en mente, comenzó un nuevo viaje, uno que lo llevaría de vuelta a la vida que había abandonado y a las personas que realmente importaban. Su camino hacia la redención había comenzado, después de varias semanas de reflexionar sobre su vida y el vacío que había sentido. Don Ramiro conoció a Valeria, una mujer joven con una energía contagiosa que iluminaba la habitación con su sonrisa. Era madre soltera,
luchando por criar a sus 2 pequeños hijos mientras trabajaba largas horas en un empleo que apenas le daba para llegar a fin de mes. Aunque Valeria enfrentaba sus propias dificultades, su espíritu era resiliente, y esa fortaleza atrajo a Ramiro de inmediato. Comenzaron a salir y, a medida que pasaba el tiempo, su relación floreció. Ramiro se sentía rejuvenecido en su compañía, y la calidez de su hogar, aunque modesto, era un refugio del ajetreo de su vida anterior. Valeria compartía con él historias de su vida, de sus sueños y aspiraciones, y Ramiro se dio cuenta de que, aunque la vida le había enseñado lecciones duras, el amor aún tenía el poder de cambiarlo todo. Cuando Ramiro empezó a convivir con Valeria y sus hijos, se encontró desempeñando un rol que nunca imaginó que tendría. Los pequeños, Lucas y Sofía, eran traviesos pero adorables, y Ramiro se había sumergido en la paternidad de una manera que jamás había experimentado. Desde ayudar con las tareas del hogar hasta jugar en el parque, su corazón se llenó de un amor nuevo y profundo. Con cada día que pasaba, Ramiro se dedicaba a ser una figura paterna para Lucas y Sofía. Les enseñaba a andar en bicicleta, los llevaba a la escuela y les contaba historias de aventuras pasadas. La risa de los niños resonaba en el hogar, llenándolo de alegría, un contraste abrumador con la soledad que había experimentado. En su interior, Ramiro comenzó a sentir que, quizás, este era el propósito que había estado buscando. Sin embargo, la relación con Valeria también venía con desafíos. Ella, cargando el peso de su pasado y sus responsabilidades, a veces se mostraba reacia a abrirse por completo. Había momentos en que Ramiro sentía que la sombra de sus propios errores pasados lo seguía, preguntándose si Valeria podría llegar a confiar en él completamente. Aún así, él estaba decidido a demostrarle que podía ser un compañero y un padre amoroso. Con el tiempo, Valeria comenzó a ver en Ramiro al hombre que él había querido ser siempre, alguien que estaba dispuesto a enfrentar sus propios fantasmas y a ser un buen ejemplo para sus hijos. Con cada gesto de cariño hacia ellos, y con cada palabra de aliento a Valeria, el amor entre ellos se fortaleció. Un día, mientras jugaban en el parque, Lucas se acercó a Ramiro y le dijo: «Tú eres como un papá para mí». Aquellas palabras tocaron el corazón de Ramiro de una manera que nunca habría imaginado. En ese instante, comprendió que había encontrado una nueva familia, un nuevo comienzo. A medida que pasaban los meses, la vida con Valeria y sus hijos se convirtió en su mayor felicidad. Ramiro dejó atrás el pasado que lo había atrapado y abrazó su nueva vida, donde el amor y la responsabilidad coexistían. Se sintió en paz, porque había aprendido que el verdadero placer no se encontraba en los excesos, sino en las pequeñas cosas, en la risa de los niños, en el abrazo de Valeria y en el hogar que habían construido juntos. Aquel hombre, que había partido de su hogar buscando diversión, ahora estaba reconstruyendo su vida con amor, y estaba decidido a nunca perder de vista lo que realmente importaba. A medida que la relación entre don Ramiro y Valeria se consolidaba, ella comenzó a explorar nuevas oportunidades que antes había considerado fuera de su alcance. Gracias al apoyo incondicional de Ramiro, decidió retomar sus estudios y completar su educación superior. Él se convirtió en su mayor animador, ayudándola a equilibrar su tiempo entre las clases, el trabajo y los niños. La dedicación de Ramiro le dio a Valeria una nueva perspectiva y esperanza, y ambos compartían sueños de un futuro mejor. Sin embargo, a pesar del apoyo que recibía, Valeria comenzó a sentirse atrapada. Aunque Ramiro era un hombre cariñoso y comprometido, había momentos en los que no podía evitar recordar su vida anterior y los sacrificios que había hecho. La presión de las responsabilidades, junto con las expectativas de Ramiro, comenzaron a hacer que se sintiera asfixiada. Mientras Valeria luchaba con sus sentimientos, comenzaron a surgir rumores en su círculo social. Al principio, Ramiro los ignoró, pensando que eran malentendidos sin fundamento. Pero, a medida que pasaba el tiempo, los susurros se intensificaron. La gente decía que Valeria estaba viendo a un hombre más joven, alguien que la hacía sentir viva y libre, y que podría ser más compatible con sus deseos y aspiraciones. La noticia llegó a los oídos de Ramiro, quien se sintió devastado. La idea de que Valeria no lo amara como él había creído era un golpe difícil de asimilar. A pesar de todo lo que había hecho por ella y por su familia, la sombra de la traición comenzó a oscurecer su visión del futuro. La duda y la desconfianza se hicieron presentes en su corazón. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Ramiro decidió confrontar a Valeria sobre los rumores. La encontró sentada en la mesa de la cocina, revisando apuntes para su examen final. Se notaba la tensión en el ambiente, y la atmósfera que antes había estado llena de risas y amor se sentía fría. «Valeria, necesitamos hablar», comenzó Ramiro, su voz temblando. «He escuchado cosas. Rumores sobre ti y otro hombre. Quiero que seas honesta conmigo. ¿Me amas realmente?».
¿O solo estás aquí porque te he apoyado en tus estudios? Valeria lo miró. Su expresión se tornó seria. Ramiro, yo aprecio todo lo que has hecho por mí. Pero no sé si esto es amor. A veces siento que estoy perdiendo parte de mí misma en esta relación. No es fácil para mí. El corazón de Ramiro se hundió al escuchar sus palabras. A pesar de su cariño hacia ella, había una verdad innegable: Valeria no estaba completamente comprometida con él. Mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, Valeria continuó: hay alguien más, un amigo que me hace sentir diferente. No quiero lastimarte, pero no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Necesito encontrarme a mí misma y descubrir lo que realmente quiero. Don Ramiro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había creído que había encontrado una segunda oportunidad en el amor, pero ahora se enfrentaba a la dura realidad de que su sacrificio no había sido suficiente para ganar el corazón de Valeria. Luchó por contener las lágrimas mientras se dio cuenta de que había dado mucho de sí mismo, pero no podía forzar a Valeria a amarlo. Con el tiempo, Ramiro tomó la decisión más difícil de su vida: dejar que Valeria siguiera su camino. Aunque el dolor lo acompañó, sabía que aferrarse a alguien que no lo amaba solo lo llevaría a más sufrimiento. Con lágrimas en los ojos, le dijo: si eso es lo que necesitas, te apoyaré en tu decisión. Quiero que seas feliz, incluso si eso significa estar lejos de mí. Valeria lo miró, sorprendida por su comprensión. Aunque sabía que sería un camino difícil, se sintió aliviada al saber que Ramiro estaba dispuesto a dejarla ir. Agradecida por su apoyo, pero consciente de que la vida no era un cuento de hadas, Valeria tomó su decisión y se dedicó a finalizar sus estudios, mientras don Ramiro se retiraba, sabiendo que debía seguir adelante. Ambos aprendieron que, a veces, el amor no es suficiente para mantener una relación. La libertad y la autoexploración son igualmente importantes, y en sus corazones, cada uno sabía que era hora de seguir caminos diferentes en la búsqueda de su propia felicidad. La verdad se tornó aún más amarga para don Ramiro a medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Con el tiempo, se enteró de que Valeria había estado involucrada con él no solo por cariño, sino también por interés. A pesar de que ella había comenzado a estudiar y a disfrutar de una nueva vida, la realidad de su situación se tornaba más clara. Mientras Ramiro se esforzaba por construir un futuro juntos, incluso transfiriendo algunos de sus bienes a su nombre para asegurarle un comienzo más sólido, Valeria parecía estar más interesada en los beneficios que podía obtener de la relación que en el amor genuino que él le ofrecía. Para él, era un acto de amor; para ella, era una estrategia para avanzar en su vida. Los rumores se convirtieron en un hecho doloroso cuando un amigo en común reveló que Valeria no solo había estado saliendo con un hombre más joven, sino que este nuevo amante había sido una conexión directa de sus ambiciones personales. Se decía que ella se había dejado llevar por la emoción de una vida sin responsabilidades y disfrutaba de la atención de un hombre que no solo era más joven, sino que también estaba dispuesto a apoyarla en su camino, sin las cargas que Ramiro traía consigo. Don Ramiro se sintió traicionado, como si una daga le hubiera atravesado el corazón. Había entregado todo a Valeria: su amor, su apoyo, e incluso parte de su patrimonio. Ahora se daba cuenta de que ella había jugado con sus sentimientos, usando su bondad para beneficiarse a sí misma mientras él se entregaba completamente a la relación. Con el alma destrozada, decidió que ya no podía permanecer en esa situación. Con el dolor de su traición resonando en su mente, Ramiro se sentó una noche a reflexionar sobre lo sucedido. Con una mezcla de tristeza y rabia, comprendió que debía recuperar lo que le pertenecía. Al día siguiente, Ramiro tomó la decisión de enfrentarse a Valeria y pedirle que devolviera lo que había sido suyo. Al llegar a su hogar, la encontró con los niños, y la conversación que siguió fue tensa y emocional. «Valeria, necesitamos hablar», dijo, su voz firme pero llena de dolor. «He descubierto que has estado usando nuestra relación para tu propio beneficio. Me duele saber que no me amabas de verdad y que todo lo que hemos compartido ha sido en vano». Ella intentó defenderse, pero Ramiro continuó: «No puedo seguir ignorando lo que ha pasado. Te di parte de mis propiedades y ahora quiero que me las devuelvas. No quiero que mis sacrificios sean en vano. Lo que hiciste no fue justo». Valeria, al ver la determinación en sus ojos, sintió una mezcla de miedo y arrepentimiento. Sabía que había cruzado una línea y que su relación se había basado en intereses que jamás debería haber permitido que prevalecieran. Sin embargo, también sentía que estaba atrapada en una situación que no había planeado. «Ramiro, yo lo siento. No quise que las cosas terminaran así. Sí, he cometido errores, pero estaba tratando de encontrar mi camino», dijo, su voz temblando. «Eso no cambia lo que hiciste», respondió Ramiro, sintiendo que su corazón se endurecía. «He decidido que necesito seguir adelante.
te pido que me devuelvas lo que es mío para que podamos cerrar este capítulo de una vez por todas. La conversación se tornó en una lucha emocional. Valeria finalmente accedió a devolverle las propiedades, sabiendo que no podía seguir sosteniendo la farsa. A medida que los días pasaron, ambos se encontraron en el proceso de separación, aunque el dolor de la traición los acompañaba. A partir de ese momento, don Ramiro se embarcó en un nuevo camino de autodescubrimiento. Aunque se sentía herido, comprendió que el amor verdadero no debía estar atado a intereses personales. Con el tiempo, comenzó a soñar y a reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida, aprendiendo que merecía un amor que no estuviera basado en beneficios materiales, sino en una conexión genuina y un compromiso mutuo. Así, aunque la experiencia con Valeria había sido dolorosa, le enseñó a Ramiro una lección valiosa: el verdadero amor requiere honestidad y reciprocidad, y aunque su corazón había sido roto, estaba decidido a encontrar un nuevo propósito en su vida y abrirse nuevamente al amor, esta vez con más sabiduría y discernimiento. Con el tiempo, don Ramiro se dio cuenta de que su intuición era correcta: Valeria no lo amaba de verdad. Su relación se había basado en el interés, y lo que él había tomado como un acto de amor y confianza, al poner algunas de sus propiedades a su nombre, fue aprovechado por Valeria de la manera más egoísta. Todo comenzó cuando Valeria empezó a hablar de vender algunas de las propiedades que Ramiro le había transferido. Primero, lo mencionó casualmente, hablando de querer mejorar su vida y la de sus hijos, y cómo podría usar el dinero de las ventas para alcanzar sus objetivos. Ramiro, al principio, lo vio como un deseo legítimo de progreso, pero pronto las cosas comenzaron a volverse más claras y oscuras. Valeria no lo estaba consultando, y ya había comenzado a hacer movimientos para venderlas, sin su consentimiento y sin pensar en el futuro de ambos, solo en el suyo propio. Ramiro, al enterarse, quedó impactado. Se dio cuenta de que las verdaderas intenciones de Valeria nunca habían sido construir un futuro en común, sino sacar el mayor provecho posible de la situación. La mujer a quien había apoyado y en quien había confiado, resultó ser ambiciosa y guiada por el interés material. Los problemas no tardaron en comenzar. Cuando Ramiro la confrontó por la venta de las propiedades, la conversación fue explosiva. Lo que había empezado como una relación llena de promesas y apoyo mutuo, rápidamente se convirtió en una guerra de intereses. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Vender propiedades que construimos con tanto esfuerzo?, le reclamó Ramiro, sintiendo que la traición no solo era emocional, sino también financiera. Valeria, lejos de disculparse, lo miró con frialdad. Esas propiedades están a mi nombre ahora, Ramiro. Puedo hacer lo que quiera con ellas. Y tengo derecho a asegurar el futuro de mis hijos. La respuesta lo golpeó como un martillo. Aquella mujer que una vez había visto como vulnerable y necesitada, ahora mostraba una faceta ambiciosa que lo dejó perplejo. Ramiro comprendió que ella había calculado cada paso, usando su amor y generosidad para beneficiarse. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que el vínculo que pensaba que habían construido era solo una fachada para sus propios intereses. Decidido a no dejarse derrotar por esta traición, Ramiro acudió a un abogado, dispuesto a recuperar lo que era legítimamente suyo. El proceso legal fue largo y agotador, lleno de confrontaciones tensas y negociaciones difíciles. Valeria, por su parte, no se mostraba dispuesta a ceder ni un centímetro, y lo que una vez fue una relación personal, ahora era una batalla legal por bienes y propiedades. Mientras se desarrollaba el conflicto, Ramiro no podía evitar sentirse profundamente traicionado y utilizado. Valeria se mostró cada vez más fría y calculadora, claramente dispuesta a ir hasta el final para obtener lo que quería. Las propiedades que él había visto como una manera de apoyarla se convirtieron en el símbolo de su traición y codicia. A pesar de la amargura del proceso, Ramiro se mantuvo firme. Sabía que, si no luchaba por lo que era suyo, perdería mucho más que su dinero, perdería su dignidad y la última parte de su vida que había construido con tanto esfuerzo. Mientras tanto, Valeria, en su obsesión por asegurarse el control de las propiedades, se fue distanciando más y más, no solo de Ramiro, sino también de la realidad. Al final, el caso se resolvió a favor de don Ramiro en gran parte, aunque no sin pérdidas. Algunas propiedades se recuperaron, pero el daño emocional y psicológico que sufrió lo dejó marcado para siempre. Valeria, tras la batalla legal, desapareció de su vida, llevándose consigo los sueños rotos y el resentimiento de lo que había sido una relación que comenzó con promesas y terminó en traición. Don Ramiro, aunque devastado por la experiencia, aprendió una dura lección: la confianza no debe entregarse a la ligera, y el amor, cuando se mezcla con intereses egoístas, puede convertirse en una trampa peligrosa. A partir de entonces, decidió enfocarse en reconstruir su vida con lo que le quedaba, consciente de que la
verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en las relaciones sinceras y en el respeto propio. Esa experiencia lo cambió para siempre, haciéndolo más sabio, pero también más cauteloso. Y aunque su corazón seguía roto, don Ramiro juró que nunca más dejaría que alguien lo utilizara de esa manera, y que buscaría, si el destino se lo permitía, un amor basado en la verdad y no en el interés. Don Ramiro, a pesar de todo el dolor y la traición que había sufrido, decidió actuar con la dignidad que siempre lo había caracterizado. Sabía que continuar luchando por las propiedades solo prolongaría el sufrimiento, y aunque le dolía profundamente, optó por hacer algo inesperado. Una tarde, tras una larga conversación con su abogado, llamó a Valeria para una última reunión. Cuando se vieron, el ambiente estaba cargado de tensión, pero Ramiro, con voz calmada y ojos tristes, le dijo: Valeria, he pensado mucho en lo que hemos pasado. Aunque me has herido y sé que tus intenciones no fueron sinceras, no puedo seguir luchando. No quiero vivir en el rencor ni en la amargura. Las propiedades, quédatelas. Haz con ellas lo que desees. Si te hacen feliz, entonces están mejor contigo. Valeria lo miró sorprendida, sin esperar tal generosidad después de todo lo que había sucedido. Ramiro, en el fondo, sabía que las propiedades ya no significaban nada para él. Había aprendido que las cosas materiales no podían llenar el vacío de una vida sin amor ni paz. Se marchó de la reunión con la cabeza en alto, dejando atrás el conflicto y los bienes que alguna vez habían sido parte de su vida. Pero tras esa decisión, la salud de don Ramiro comenzó a deteriorarse. Los años de llevar una vida desordenada, consumido por los placeres que antes pensaba le daban felicidad, empezaron a cobrar factura. El estrés acumulado, el alcohol, las largas noches sin descanso, y la carga emocional de lo vivido con Valeria, todo contribuyó a que su cuerpo empezara a fallar. Poco a poco, fue perdiendo la vitalidad que alguna vez lo caracterizó. Sus amigos más cercanos notaron el cambio. Ramiro ya no era el mismo hombre vibrante de antes, siempre dispuesto a compartir una copa y una risa. Ahora, se le veía más callado, pensativo, y cada vez más débil. La vida que una vez había llevado, llena de excesos, terminó por desgastar no solo su salud física, sino también su economía. Las reservas que había guardado, y que en su juventud parecían interminables, se agotaron con el tiempo. Los gastos médicos, sumados a su falta de ingresos, lo dejaron en una situación vulnerable. En su soledad, don Ramiro reflexionaba sobre su vida. Sabía que había cometido errores, que había permitido que sus deseos lo dominaran y lo alejaran de lo que realmente importaba. Pero en el fondo, no se arrepentía de haber cedido las propiedades a Valeria. Su gesto final, aunque doloroso, fue un intento de encontrar paz consigo mismo, de desprenderse del peso que lo había hundido en los últimos años. Con el tiempo, Ramiro cayó gravemente enfermo. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad que se había gestado durante años de descuido. Aunque no tenía mucho dinero ni propiedades a su nombre, siempre le quedó el respeto de quienes lo conocían por su generosidad y su carácter noble. Los amigos de antaño lo visitaban, aunque ya no eran tantos como antes. Se convirtió en una figura solitaria, pero en paz con las decisiones que había tomado. Aún en sus últimos días, Ramiro siguió siendo un caballero. Sabía que la vida no siempre era justa, pero también sabía que las decisiones que uno toma definen el tipo de persona que uno es. Valeria, por su parte, desapareció de su vida para siempre. Aunque Ramiro nunca supo qué fue de ella, él ya no buscaba respuestas ni cargaba con resentimientos. Había dejado todo atrás, confiando en que el tiempo curaría las heridas que el dinero y las propiedades nunca podrían sanar. Y así, en los últimos momentos de su vida, Ramiro encontró una extraña paz. Aunque su vida había estado llena de altibajos, terminó sabiendo que, al final, lo más importante no eran las riquezas que se poseían, sino la tranquilidad de haber actuado con honor, incluso en los momentos más oscuros. A medida que las dolencias de don Ramiro se agravaban, su salud comenzó a deteriorarse de forma acelerada. Los años de vida desordenada, los excesos y la falta de cuidado le pasaron factura de manera implacable. Lo que en algún momento fue una vida llena de placeres, se transformó en una existencia solitaria y marcada por la enfermedad. Las noches en el hospital se volvieron largas y silenciosas, sin el eco de las voces familiares que antes le rodeaban. Con sus hijos viviendo lejos y ocupados con sus propias vidas, Ramiro se encontró completamente solo. Ninguno de ellos había mantenido una relación cercana con él, ya sea por las distancias geográficas o por los años de desapego emocional que se habían formado entre ellos. Aunque los quería, no podía negar que había permitido que las barreras crecieran entre ellos mientras él perseguía sus propios deseos. Ahora, en su momento de mayor necesidad, no había nadie que lo acompañara. El dinero que le quedaba se agotaba rápidamente.
Las propiedades que había cedido a Valeria ya no existían para él, y los ahorros que una vez tuvo fueron consumidos por los gastos médicos. Cada día que pasaba en el hospital, los costos se acumulaban, y Ramiro veía como todo lo que había construido se desvanecía poco a poco. Sin recursos y sin el apoyo de su familia, se encontró atrapado en una situación desesperada. El hospital se convirtió en su hogar temporal, pero a pesar de estar rodeado de doctores y enfermeras, Ramiro nunca se sintió más solo. Nadie lo visitaba. Las pocas veces que intentó contactar a sus hijos, las respuestas fueron distantes y llenas de excusas. Lo siento, papá, no podemos viajar ahora, tengo mucho trabajo, quizás el próximo mes, eran algunas de las respuestas que recibía, hasta que finalmente dejaron de contestar. Enfermeras del hospital, aunque compasivas, notaron su soledad y a veces se detenían a hablar con él. Sin embargo, el tiempo pasaba y las visitas se hacían cada vez más escasas. Ramiro se encontraba perdido en sus pensamientos, recordando los días en los que la vida parecía ser una fiesta interminable. Los recuerdos de risas con amigos, de momentos con Valeria, antes de descubrir su traición, y de su juventud vigorosa, lo llenaban de melancolía. Todo parecía tan lejano, casi como si perteneciera a otra vida. Un día, mientras descansaba en la cama del hospital, rodeado de máquinas que monitoreaban sus signos vitales, Ramiro sintió el peso de su situación como nunca antes. Se dio cuenta de que, a pesar de haber vivido una vida llena de excesos, había perdido lo más importante, la conexión con las personas que realmente importaban. Reflexionó sobre sus decisiones, sus errores, y la manera en que había permitido que la ambición, los placeres y las distracciones lo alejaran de lo esencial. En sus últimos días, sin nadie que lo acompañara, Ramiro encontró un tipo de resignación. Aunque había perdido todo, incluyendo su salud y su fortuna, lo que más lamentaba era haber dejado que la vida se le escapara entre los dedos sin haber cultivado las relaciones que podrían haberlo sostenido en sus horas más oscuras. Los años de descontrol lo habían llevado a un lugar de profunda soledad, un lugar del que ya no podía escapar. Así, con los ojos cerrados y un corazón lleno de arrepentimientos, Ramiro aceptó su destino. Nadie vino a despedirse de él, en sus últimos momentos, pero en su interior, había una paz silenciosa que le permitió hacer las paces con su vida. En el silencio del hospital, rodeado únicamente por los ecos de las máquinas y las voces lejanas de los pasillos, don Ramiro partió del mundo, sabiendo que su vida había sido un torbellino de decisiones, pero también con la esperanza de que, de alguna manera, su historia serviría como lección para otros. Don Ramiro falleció en la soledad de su habitación de hospital, sin haber tenido la oportunidad de despedirse de nadie. Su salud, deteriorada por años de excesos y una vida desbordada, no resistió más. Sus hijos, que vivían lejos y no habían mantenido contacto cercano con él, recibieron la noticia de su muerte demasiado tarde. A pesar de haber sabido que su padre estaba enfermo, las responsabilidades y la distancia los mantuvieron alejados. Cuando finalmente decidieron ir a verlo, solo encontraron el cuerpo sin vida de su padre, y el arrepentimiento se apoderó de ellos. El dolor de no haber estado presentes en sus últimos días se reflejaba en los rostros de sus hijos. Cada uno cargaba con el peso de haber dejado que el tiempo y la distancia rompieran los lazos, que alguna vez los unieron a su padre. Las excusas y las promesas de visitarlo después quedaron como recuerdos amargos en sus mentes, y ahora ya no había forma de enmendar el vacío que había quedado. La noticia también llegó a su esposa, la madre de sus hijos, de quien nunca se había divorciado oficialmente. Aunque hacía años que no compartían una vida juntos, y a pesar de las heridas que él le había causado con sus infidelidades y su comportamiento irresponsable, ella nunca había dejado de ser su esposa legalmente. A su manera, había logrado rehacer su vida tras la separación, pero ahora, con la noticia de su muerte, sintió la responsabilidad de hacerse cargo de lo que quedaba de la vida de Ramiro. Sin rencores, y con una dignidad admirable, la mujer acudió al hospital para reclamar el cuerpo de su difunto esposo. Había vivido el dolor de su abandono, la frustración de ver cómo él destruía lo que habían construido juntos, pero en ese momento, lo que prevaleció en su corazón fue el respeto por el hombre que alguna vez había amado y con quien había compartido una familia. La esposa organizó el funeral con calma y serenidad. No lo hizo por obligación, sino por un profundo sentido del deber y del respeto hacia los momentos que una vez compartieron. A pesar de la distancia que los separó en los últimos años, no había olvidado que Ramiro había sido el padre de sus hijos y, en su juventud, el hombre al que ella había amado. El día del entierro fue sobrio, con pocos asistentes. Los hijos, aún cargados de culpa y tristeza, acompañaron el cuerpo de su padre al cementerio, lamentando no haber llegado a tiempo para decirle adiós en vida. La esposa, manteniendo la compostura, veló porque el entierro se realizara con dignidad. En silencio,
Pensó en los días de juventud que alguna vez compartieron, cuando el futuro parecía lleno de promesas, antes de que la vida los separara y las decisiones de Ramiro los llevaran por caminos diferentes. Así, el hombre que había vivido una vida desbordada y marcada por decisiones que lo alejaron de su familia fue enterrado en paz. Sus errores quedaron atrás, y aunque su final estuvo lleno de soledad y arrepentimiento, su familia, en especial su esposa, le otorgó un último acto de bondad y compasión al despedirlo con respeto. El tiempo siguió su curso, y aunque el dolor y los errores del pasado nunca se borrarían por completo, su familia encontró en el duelo una manera de reflexionar sobre la importancia de las relaciones y las decisiones. Ramiro, aunque ausente en sus últimos momentos, dejó una lección invaluable para quienes le rodeaban: el amor y la familia son lo único que realmente perdura, y no importa cuán lejos se haya desviado alguien, siempre existe la posibilidad de regresar, al menos en memoria, a los brazos de quienes lo amaron. La esposa legítima de don Ramiro, con la dignidad que siempre la había caracterizado, se encargó de darle cristiana sepultura. Aunque habían pasado años desde que él la abandonó y eligió llevar una vida desordenada, ella no lo hizo por obligación, sino porque sentía que, a pesar de todo, debía honrar la memoria del hombre que alguna vez había sido su esposo y el padre de sus hijos. Mientras tanto, Valeria, la joven mujer con la que Ramiro había vivido en sus últimos años, jamás se acercó ni mostró interés en el destino final de aquel hombre que tanto le había dado. Su avaricia y desamor quedaron al descubierto con su total indiferencia tras su fallecimiento. La mujer, que había intentado aprovecharse de la generosidad de Ramiro al poner algunas de sus propiedades a su nombre, pronto se dio cuenta de que su oportunidad de reclamar más estaba completamente fuera de su alcance. Indignada por la falta de control que ahora tenía sobre los bienes de Ramiro, Valeria intentó buscar alguna manera de beneficiarse tras su muerte. Sin embargo, la ley no estaba de su lado. Nunca había estado legalmente casada con él, y sin la figura de una esposa legítima, no tenía derecho alguno a reclamar ni bienes, ni propiedades, ni siquiera a participar en el funeral. Todo aquello que alguna vez soñó controlar se desvaneció en cuanto Ramiro falleció, y quedó consciente de que no había más oportunidades para sus ambiciones. La esposa de don Ramiro, sabiendo que Valeria no tenía ningún derecho legal sobre los bienes de su difunto esposo, organizó el funeral sin ninguna interferencia ni preocupación por las posibles reclamaciones de la otra mujer. La ley estaba clara: Valeria no era más que una relación informal, sin poder alguno para beneficiarse de la situación. Todo lo que había intentado aprovechar durante la vida de Ramiro quedó en el pasado, y ahora no tenía acceso a los derechos de una consorte ilegal. Valeria, frustrada y sin posibilidades de reclamar nada, se retiró en silencio. Su codicia, que alguna vez la había impulsado a involucrarse con Ramiro por puro interés, no le había servido de nada al final. Con el tiempo, su nombre y su presencia se desvanecieron, convirtiéndose en un recuerdo más en la vida de aquel hombre que había dejado todo por ella, pero que al final encontró su despedida en los brazos de quienes realmente le debían respeto: su esposa y sus hijos. Así, Ramiro descansó en paz, y su legado, aunque marcado por errores y decisiones difíciles, fue honrado por quienes verdaderamente lo amaron. La mujer que intentó aprovecharse de su generosidad quedó en el olvido, incapaz de reclamar el más mínimo beneficio. El amor sincero, aunque herido por el tiempo, prevaleció sobre la avaricia y el interés. A pesar de todo lo que había sufrido a lo largo de los años debido al comportamiento desleal de don Ramiro, su primera esposa nunca le guardó rencor. Había sido testigo de cómo él, en su afán por llevar una vida llena de placeres, la había dejado a un lado, así como a sus hijos. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, todavía sentía compasión por él. Sabía que los errores que había cometido no eran excusa para deshumanizarlo en sus últimos momentos. Cuando le tocó tomar las riendas para darle a Ramiro un entierro digno, lo hizo con una nobleza que trascendía el dolor del pasado. No lo hizo por venganza ni con resentimiento, sino con un sentido profundo de responsabilidad y amor. A pesar de que él había elegido un camino diferente, ella fue la que permaneció a su lado en el final, organizando su último adiós con cariño y respeto. A su manera, demostró que el amor verdadero no siempre se desvanece, aunque haya sido herido. Valeria, por su parte, se quedó sin derecho a nada. A pesar de haber vivido junto a él durante años y de haber intentado aprovecharse de sus bienes, al no haber contraído matrimonio con Ramiro, quedó sin la posibilidad de reclamar ningún beneficio legal. Mientras la esposa legítima actuaba con generosidad y desprendimiento, Valeria se desvaneció en el fondo de la historia, consciente de que su interés por las propiedades no la había llevado a nada más que a la frustración. La esposa, por otro lado, mostró que su acto final no fue solo de responsabilidad, sino de amor puro.
En sus gestos de despedida hacia el hombre que la había traicionado, reveló una grandeza de espíritu que pocos podían comprender. Se despojó de cualquier resentimiento y decidió hacer lo correcto, no solo por él, sino también por sus hijos y por ella misma. Con esa acción, selló el final de una historia complicada, pero con dignidad y paz. Ramiro, aunque ya no estaba para verlo, fue honrado en su entierro por la mujer que, a pesar de los pesares, le dio un último adiós lleno de compasión. Y en ese momento, ella demostró que el amor y el perdón tienen un poder mucho más profundo que cualquier ambición material.